Hoy es martes, hoy tendría que ser la tertulia con los grupos municipales, pero como tenemos el pleno ordinario del mes de febrero a la vuelta de la esquina el lunes, hay comisiones esta mañana y los portavoces políticos no pueden venir, por lo que hemos adelantado la tertulia de los periodistas al martes y mañana realizaremos la tertulia política. Así que abrimos plano para presentarles a nuestros periodistas, nuestros amigos y colaboradores de hoy, que es Pablo Serrano, bienvenido Pablo, Juan Carlos Romero, bienvenido, y Baldo Rodríguez. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, a hablar del pleno, porque ¿qué conclusión tenemos que sacar del pleno de ayer? Hay que preocuparse porque la sanidad pública en esta ciudad está cada vez peor. ¿Pablo? Sí, hombre, yo creo que la sanidad está cada vez peor en la ciudad y en general creo que lo vemos desde hace tiempo, ¿no? Las colas de profesionales para consultas específicas de especialistas quirúrgicas y sobre todo también atención primaria, hace ya mucho tiempo creo que todos las hemos sufrido, sea de un departamento o de otro, que son un mínimo de 2 semanas y creo que eso ya es como... he tenido suerte, ¿no? Voy a esperar poco. Que lo normal de media debe ser 3 semanas o así, yo creo que es algo que está ya tristemente normalizado, pero que es algo que estamos viendo día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, saturar urgencias, peor trato al paciente, pues uno se desespera. También, obviamente, pues y encima médicos para los médicos también, que obviamente pues todo el mundo se frustra, entonces, pues bueno, es una situación que nos gusta y desde luego es un problema que lleva enquistado ya años. O sea, obviamente la pandemia la tenemos relativamente reciente, que aquello era una locura, pero es que después todo ese desacompasamiento creo que no se ha corregido. Si la situación, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? La sanidad pública está empeorando en esta ciudad. Si este problema es grave, y lo reconoció hasta el propio alcalde, porque dijo que estaba dispuesto a votar 5 de los 7 puntos que venían en la moción, ¿por qué se planteó el pleno de esta forma por parte de la oposición, de PSOE y Compromís? De primero vamos a votar por separado los puntos y luego hay que corregir esto, vamos a meter todo y que se vote de forma conjunta. Porque quieren que saliera la reversión del hospital del Vinalopó, porque sabían que PP de todos modos, están en contra. Tanto si hubiera sido con los 7 puntos como con uno, la postura del equipo de gobierno estaba clara. Estamos dispuestos a votar 5 de las 7. ¿Cuáles serían esas 2 que iban a votar? El 1 y el 2, el referente a la sanidad pública universal y la reversión de Vinalopó. Entonces, con eso ya dejabas patente cuál era la posición de 1 y cuál era la posición de 2. Coger y poner punto único, no sé. Es que resulta que en otras ocasiones no han dejado votar por puntos. Es que resulta que, mira, yo creo que al final se busca hasta el extremo de a ver por dónde te puedo pillar, hasta tal extremo que se obvian temas que eran muy interesantes en esos 5 puntos, en otros 5 puntos que sí se podían haber aprobado conjuntamente, por separado, pero al final es eso, la imagen que trasladas es de que hagas lo que hagas o cómo lo hagas, la diferencia va a estar ahí, no se van a poner de acuerdo y la pena es esa, que en temas que creo que todo el mundo está de acuerdo, claro, no hay una manera de encauzarlo para que esas cosas en las que estamos de acuerdo salgan adelante. El portavoz socialista dijo, como el pleno no sirvió para nada, fue un pleno fallido, según el alcalde. Héctor Díez dijo que iba a elevar a les Corts Valencianes esa petición de una reunión urgente. El alcalde y Vox deberían también reclamar esa reunión urgente con el conseller Marciano Gómez, porque el alcalde dijo que van a seguir trabajando en mejorar todos los aspectos y carencias de la sanidad pública en este municipio. Sí, el problema es que hay un tema flagrante que es la ampliación de las unidades quirúrgicas en el Hospital General. Ahí tenemos esa obra un que bloqueo. Nadie sabe qué está pasando. Cada vez que se habla con el conseller nos dice lo mismo. No, es que estamos todavía en el proceso de retirarla, algo parecido a lo que ha pasado o está pasando con la residencia de mayores. Es que primero hay que retirar la concesión y entonces volver a sacar la concesión. Problema,
pues el de toda la vida. Es que tenemos unos trámites administrativos que no sé por qué nadie, entre otras cosas, no se ha puesto ya a intentar buscar la manera de agilizar ese tipo de trámites porque estamos como estamos. Vale. A ver, el tema ese de las maniobras en el Pleno no es más que una estrategia política para alimentar la estúpida guerra de reels que tienen entre gobierno y oposición, ¿no? Que acaba de Qué empezar, pena, ¿no? que acaba de empezar, No, por más que para cierto. eso. Qué pena, ¿no? Ahora. Que sea por eso, dices. Yo creo ¿no? que sí, que es por eso. Los Todos los reels. puntos, pues bueno, bien. Ahora, yo leo hoy en el diario Información, 5 meses sin cirugía de refuerzo por las tardes disparan la demora quirúrgica en los hospitales. 26.803 alicantinos esperan una intervención, 557 Bueno, ayer en más el Pleno dieron que en cifras junio. también que Vale. el PSOE también dio cifras de listas de espera como... ante esto que cabe, un pleno que va a solucionar cero, nada, porque es para eso. Nos cabe protestar. Y no deberíamos asumir que, por ejemplo, en el hospital del Vinalopó, una ecografía te digan 4 meses, vas con el brazo así o con la cabeza bajo el brazo y dices, no, 4 meses para una ecografía. No, tenemos que protestar y hay fórmulas para protestar. Por ejemplo, en el hospital del Vinalopó hay un WhatsApp en el que tú puedes mandar mensajes y te contesta. Y si no está el SAIP, están los SAIP. Y en los SAIP puedes hacer tanto quejas como reclamaciones patrimoniales. Es decir, si tú tienes que ir a un fisioterapeuta o tienes que ir a un sitio, a Tesla, que es aquí donde va todo el mundo a hacerse y tal, y supone un gasto, reclamación patrimonial al canto, como se dice, ¿no? Y después, tú preguntas si el alcalde debería sumarse a esto. Yo al alcalde le sugeriría, como pidió el otro día, que para su reel y la presentación de calendureta y todo esto, pues que vaya a la Consellería de Sanidad. Y la Consellería de Sanidad le diga, señor Marciano, aquí estamos para reclamar que tomen medidas urgentes y que se solucionen las listas de espera, porque el Hospital General de Elche creo que está el primero en la lista de demoras, porcentualmente. Que reclame eso, que haga eso, que a eso sí que no lo va a hacer. Y de paso se solidarice con las víctimas de la Dana, que tantas solidaridad tiene, y de la Vuelta de Alicante le diga a Mazón que presente la dimisión y entregue todos sus privilegios. Yo creo que al final el tema de la batalla de reels, esto pues bueno, eso es lo que nos lleva los tiempos de hoy, pero es un pleno de buscar las cosquillas políticas como se ha hecho siempre. O sea, unos en el gobierno y otros en la oposición, se ha hecho constantemente, pues con el agua, con la vivienda, con sanidad y mañana será con otra cosa. Sí, pero ahora es al final, claro. Para mí el tema de los 5 puntos o los 7 pues es una cosa secundaria porque nos lleva a un debate sobre las formas, ¿no? Al final el tema es el fondo. ¿Hubo debate sobre el tema sanitario? No. Hubo PSOE y Compromís defendieron la moción que presentaron. Vox se lo llevó por lo que le interesaba, que es a la huelga médica, sin entrar al fondo de la cuestión. Y el alcalde directamente no debatió. Se limitó a decir, estoy de acuerdo con que hay que reducir las listas de espera, en decírselo al conseller, y ya está. Entonces yo creo que hay un problema muy evidente desde hace tiempo a nivel sanitario en la ciudad, y bueno, en la comarca, en la provincia y en todo el país. Entonces lo que no entiendo es, bueno, no entiendo, sí que lo entiendo, ¿no? Al final quien gobierna es de tu mismo color político y no quieres presionar, pero hay un problema fehaciente. Y lo que no puede ser es que tengamos pues, posiciones tan tibias de sí, estamos de acuerdo, cuando luego, pues, lo que estaba diciendo Baldo, ¿no? Pues con las redes sociales tenemos 24 horas al día de aló presidente con otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa de las que precisamente, por las que el PP y Vox llegó al gobierno, que es por cuestiones a pie de calle que preocupan a la ciudadanía de cosas que hacer, que mejorar, y en esto que es fundamental, pues se ve una posición muy tibia y muy de perfil por parte del equipo de gobierno. Entonces, no sé si lo paradójico hubiera sido que al final, si se hubiera habido debate de los 7 puntos, sí que hubiera habido debate porque, como ha pasado otras veces, aunque haya debate, luego todos votan a favor de esos 5 puntos. Pero no ha habido debate, hubo la posición de que les presentaron la moción, pero no hubo ningún debate, ni posibles soluciones, ni siquiera salir con un, pues sí, vamos a exigir al conseller con todas las de la ley, vamos a pedir una reunión mañana, la semana que viene. Eso no ha salido. Por ejemplo, para lo que yo creo que ese Juan Carlos es el tema del pleno que vimos ayer.
No sirvió Digo para que por lo nada. que sugería Juan Carlos, es decir, en el hospital están paralizados los quirófanos, no se sabe... Ese es el problema, no sé por creo qué. yo, más grave que tenemos en Los este médicos momento. del hospital han En el dicho hospital que había un general. deterioro general, que había que tomar medidas, pues bueno, es el momento para decir, oiga, señor conseller de Sanidad, porque eso es competencia de la Consellería de Sanidad, ¿qué pasa aquí? Y tómese medidas. Pasa lo mismo que con la carretera de Santa Pola, las expropiaciones, la no sé qué, el desdoblamiento, la duplicación de la carretera de Santa Pola, y no sabemos aquí... Y luego, por cierto, que yo entiendo que voten los dos en contra de la reversión de Vinalopó, porque sabemos lo que no están de acuerdo. Pero lo de la sanidad universal, que también no estén de acuerdo, porque Vox lo puedo entender, porque ya vimos que se llevó el problema de la sanidad pública otra vez a la inmigración, como todo. Y el argumento... Pero ¿y el PP? Claro, A mí me sorprendió, la el verdad. argumento de Vox, que defiende la vida, el tema antiaborto, y resulta que después, y la familia, y resulta que después, cuando tenemos familias, personas en la asistencia sanitaria, resulta que le culpa de los problemas de la sanidad. Es absolutamente alucinante, de verdad. No, lo que pasa es que, como decía Pablo anteriormente, al final cada uno habló de lo suyo. Habló de lo suyo, Pero hay que ser consecuente. intentó llevar, pero partimos de la base de que el Pleno, incluso aunque tú hubieras aprobado los 5 puntos, lo que todo el mundo estaba de acuerdo, no hubiera servido para nada, porque ¿qué? ¿Quién no está a favor de que haya menos listas de espera? ¿Quién no está a favor? Pero es que, Bueno, por pero- mucho pero, que yo diga, vale, pues- que seguiste para tal, ¿cuál es el problema de base? Que ahora mismo hay una crisis de personal sanitario en toda España. Cada vez que llega, y el ejemplo está en que cada vez que llega periodo vacacional, nadie encuentra profesionales. Y curiosamente no se ha hablado nada de la Facultad de Medicina, Ni porque ha habido una médicos, decisión ni- muy importante. Ni médicos, muy ni importante. matronas, ni enfermeros, nada. Es que no encuentras de nada porque, Pues- porque todo el mundo, pues yo creo que sobre esta fecha empieza ya a moverse para que no le pille el toro. Cuando desde aquí se dispararon todas las cañoneras desde el Palacio de Altamira y desde todos los sitios contra el Consell de Ximo Puig por la decisión de crear otra facultad de medicina en Alicante, resulta que ahora hay una decisión que la avala y que todo, y ahora todo el mundo mutis por el foro, nadie dice nada con eso, ¿no? Si hace falta formar médicos, que era el argumento fundamental, los tribunales han dicho que está bien tomada esa decisión. Sí, en cualquier caso, Aquí hubo declaraciones institucionales, parecía que se iba a hundir Elche con todo esto, con el maximalismo que siempre... Y aquí tenían que haber hecho desde el planteamiento 2 cosas importantes. Uno, competencia, para ver quién hace los mejores estudios en medicina, entre Alicante y Elche, y la colaboración, como se ha vendido desde aquí, la colaboración entre los 2 municipios, competencia y colaboración para formar a los mejores profesionales del país. Esa era la estrategia. Yo creo en este tema, porque hacen falta médicos y hace falta formar profesionales. ¿Lo puede asumir toda una universidad? Bueno, puedes hacer una macrouniversidad, Eso quiero es decirte. porque también hace falta plazas MIR, quiere decir que eso pues son que las se que hay que creen, porque Es convocar. que hace falta de todo. Yo creo porque que se en creen, cualquier caso, claro. yo creo que lo que tendría que haber salido el pleno de ayer era pues algún tipo de, obviamente el pleno no valen entre comillas para nada a nivel ejecutivo, Una salvo para cuestiones una declaración urbanísticas, ordenanzas institucional y que es presupuestos, imposible. pero un compromiso de verdad exigir alguna reunión o algún tipo de presión a que la Consellería Sanitaria, que tiene las competencias autonómicas en materia de sanidad. Sí, es pero lo que eso- tendría que haber pero eso el salido gobierno del municipal- pleno el de gobierno ayer municipal de aquí no entraría en eso, y que es porque- lo que también se obvió, es decir, aquí hay unos responsables también autonómicos que son los que deciden sobre las inversiones en sanidad, la financiación, el personal que se contrata. Entonces, todo eso no salió. Yo creo que eso es lo mínimo con lo que debería haber salido ayer, una cuestión que es muy sensible, porque el tema del agua y demás está todo muy politizado y Una obviamente nunca lo de acuerdo. Pero Sí. el tema de la sanidad, que es aún más de mínimos, Sí. yo creo que debería haber salido. Una reclamación muy sensata de un centro de salud para Torrellano. Por ejemplo. Porque eso es Estaban de acuerdo todos. Vale, pues de acuerdo, pues entonces reclamemos y hagamos una colaboración y una fuerza Pero aquí conjunta viene, para aquí viene conseguirlo. también el énfasis que puso el alcalde, porque salió a decir poco más o menos que eran un atajo de inútiles la oposición, Bueno, por pero cómo habían eso lo está diciendo en poco todos más los o plenos. menos. el alcalde No hay se fue ninguna por novedad. peteneras, se fue por peteneras. No es ninguna novedad. Lo está diciendo pleno tras Que pleno, no pero trabajan, que no sé Exactamente. cuánto, que no sé quién. Pues que le quite las dedicaciones exclusivas. No, eso parece que le duele Que le quite. haber dado sueldos a casi Ya veremos todos el año los que viene cómo concejales. se distribuye eso. Bueno, pero y aquí planteamos, si esto fue una estrategia, porque hay que recordar que este pleno fue extraordinario, fue a petición, además es el primer pleno que de forma conjunta presenta PSOE
y Compromís. ¿Cómo puede ser, como dijo el alcalde, que a última hora dijeran no dejemos que sea una votación punto por punto, vamos a corregir esto y que todo sea conjunto, se vote conjunto? Bueno, ¿Cómo puede esa estrategia fallar en el último momento? Pues eso se deberá pues, a lo que comentó el alcalde, creo que ahí sí tiene razón, pues nos hemos dado cuenta de que vamos a evitar que haya votaciones a favor del equipo de gobierno en estos puntos, claro, porque no nos interesa, porque obviamente hay una voluntad política, aunque la cuestión de fondo esté por encima a nivel de importancia. Pero bueno, eso es la refriega política, es decir, es que aquí todo el mundo ha votado y ha convocado plenos extraordinarios cuando ha estado en su mano en la oposición y en el gobierno, y todo el mundo interpreta los resultados de los plenos a su favor. Bueno, entonces, mociones sin voce para, por ejemplo, el comunicado oficial del ayuntamiento, ¿cuál fue? Pues acuerdo en impulsar el centro de salud de Torrellano, claro, en que se tiene nota, 2 AMUs en verano. Pues quiere decir, cada uno tiene su relato. Entonces, quien no había visto el pleno dice, claro, pero si dicen que no sé qué, es que no tenía nada que ver la nota con lo que pasó en el pleno. Al final la disonancia cognitiva es lo que tiene que decir, que el alcalde habla mucho de ustedes están vendiendo el relato y demás, y han hecho esto por relato, cuando luego obviamente el comunicado oficial de prensa, ¿cuál es? Otro de, pues el SAMU en verano, Centro de Salud de Torrellano. Pues hombre, aquí hay un interés político de todas las partes implicadas. El tema es que, joder, una cosa que de verdad importa a todo el mundo y es muy sensible y es un tema que nos va a la salud en ello, pues un mínimo por lo menos de debate, decir, vamos a hablar sobre este tema, aunque luego vaya a votar a favor o en contra, porque lo hemos visto otras veces con el agua y con otras cuestiones, que se matan entre ellos, pero luego hay un voto a favor. Sí, bueno, con la que está cayendo sobre el Grupo Rivera, pues nadie le interesa manifestarse en favor. Bueno, y luego estuvo esa tercera elemento en el pleno, y es que estaban los componentes de la plataforma en defensa de la reversión del hospital del Vinalopó, que cuando terminó el pleno, pues acusaron al alcalde poco más o menos de utilizar el salón de plenos como el escenario para su teatrillo. Fueron muy duros con Bueno, la gente tiene derecho a protestar. Quizás no a interrumpir el pleno, pero bueno, pero a protestar, yo es lo que digo, tenemos que protestar, no podemos asumir que listas de espera, que tengas que esperar 4 meses, que tengas que esperar para una operación 2 años. El conseller justifica, por lo que he leído, justifica en que se habían priorizado a la gente de riesgo, claro, pero que priorices está muy bien a la gente de riesgo, que tenga que hacer operaciones y tal, pero tú lo que no puedes abandonar a los demás, claro. Es evidente, ¿no? Y el pleno, pues bueno, cuando interesa en el pleno que vengan los regantes a protestar, está bien que protesten los regantes, ¿no? Pero cuando es la reversión del pleno, no gusta que protesten, digo yo. No. Bueno, no hubo desalojos, que ya es bastante. Claro, sí, pero bueno, cuando llegan los regantes a protestar se dice trasvase del Vinalopó y tal, o sea, trasvase de los Tajos, Segura y tal. Estuvo, y bien, ¿no? Eso de, muy bien. Y se manifestó y estuvo diciendo y expresó su disconformidad con lo que había sucedido. O sea, que en ningún momento nadie dijo ustedes fuera o ustedes no. Lo único que le dijo la presidenta del Pleno es, por favor, guarden Guarden silencio, como lo dijo a la bancada socialista y a la del equipo de gobierno. Hubiera quedado mal para todas las partes que se hubieran desalojado. Exacto. Aunque la plataforma también debería haber, obviamente, no interrumpido, precisamente para, si estés reivindicando X cuestiones, no des excusa a que te respondan que... Hombre, tampoco es que haya una protesta y concretos tampoco es motivo para un desalojo. No, claro que no. Es decir, y hemos visto pancartas también con cuestiones LGTBI y demás, pero es verdad que al final interrumpir el pleno tantas veces pues da pie a que te digan así es como venir a defender esto. Trabajo para y por cierto, y en el estatuto, en el régimen de bases locales, que no me lo he leído entero, se establece, teníamos a la Aurora Rodil a la portavoz de Vox, con la chapa de la huelga de médicos. Yo estoy en huelga o algo, apoyando la huelga de médicos. Yo tampoco me lo he leído entero. No sé si efectivamente eso Martínez Pujalte, tendríamos que haberlo traído. Hombre, eso es como los pines que se pone cada uno, ¿no? Como la Agenda 2030. Las camisetas de Mónica Oltrán. Apoyo a la huelga de médicos fuera inmigrantes para tener mejor... Pin de leche
club de fútbol. Para que al ser tan pequeño no se ve. O sea, Bueno, esto en cuanto al pleno extraordinario, lo finiquitamos porque ayer hubo otra noticia también muy esperada por los vecinos de Carrús. Por fin, ahora la oposición tiene que creérselo, porque decía que las obras no iban a empezar, que no había presupuesto, y ahora ya ayer en el solar de Highton vimos, bueno, estuvisteis vosotros en el Sí. solar de Highton de Carrús, pudisteis ver a los trabajadores, eran los trabajos previos, el vallado, Sí, y claro. empezarán ya las excavaciones. no para solo el centro vallado, sociocultural. sino que además ya se ha eliminado, Desalojado. desalojado la calle, no me acuerdo cómo se llama, que se va a peatonalizar la calle, que una de las- Antonio García Torres. Antonio García Torres. Con lo cual, pues eso ya está en marcha. Ahora esperamos que en los próximos días, si no de aquí al fin de semana, ya empiecen máquinas y se vea ya cómo empiezan a levantar. Es verdad, como lo comentó el alcalde, que todo el arbolado que hay se va a tener que retirar. Las palmeras también. Palmeras también, todo. Todo. Se iba a trasplantar todo lo que se pudiera. ¿eh? No, Vía pública, vía las palmeras de la vía pública. Y que eso se iba a trasladar y que y sobre todo también los dos ficus enormes que hay en medio de esto también se iban a plantar en otro lugar. Con lo cual, pues es lo que tú dices. Parece que no, pero poco a poco cosas que se habían anunciado empiezan a tomar cuerpo. Sí. Bueno, yo me parece bien, podrían haber puesto las campanas del Carmen a tocar, ¿no? Es Para que anunciar el estaba evento, cerrado a esa hora. pero esto viene, el alcalde, he leído una declaración que dice que acusaba, supongo oposición, que dicen que no se podía invertir en Carrús. No sé claramente a quién acusa con eso, pero en Carrús claro que se podía invertir. De hecho, a Carrús se le secuestró el Palacio de Congresos, porque en los estudios que había de la universidad era, creo que el cuarto viable, el primero viable dentro de los que plantearon, pero como no veían, y eso se utilizó políticamente para quitarlo de ahí y ponerlo donde le convenía, donde Pablo Ruz quería ponerlo, lo hubiera puesto en Candalís, pero no se puede. Entonces hubo otro estudio y apareció por ahí de repente una parcela y en esa parcela se puso y se colocó ahí. Que, bueno, eso pasó y quedó así. Pero hemos pasado de un proyecto general potente como el Palacio de Congresos, aunque no sé si será mejor que hagan esto, de verdad, ¿no? Con esto, porque he visto lo que está pasando por el Palacio de Congresos, pero se le secuestró a Carrús un palacio, una obra potentísima, y se va a hacer una obra de barrio. Y yo ya he dicho varias veces aquí que hay centros sociales, pues está, los enumero, Francesc Cantó, el 1 de Mayo, está también el Polivalente de Carrús. Aquí va a haber un auditorio de barrio y un cine de barrio. Correcto, vale, muy bien. Mejor que se haga algo que no se haga nada. Pero la premisa es que a Carrús se le secuestró el Palacio de Congresos. Bueno, ese es el argumento que dice la oposición, y el equipo de gobierno lo que dice es que hubo, para plantear este centro sociocultural, hubo reuniones con los vecinos, con las asociaciones, y Ya, esto pero es ¿cómo lo se que, hace? lo que Hubo necesitaba. reuniones El cuando se equipo de plan- gobierno defiende que esta infraestructura es la que necesitaba y la que ha pedido el barrio de Carrús. Antes hubo reuniones para el Palacio de Congreso, arriba en el centro empresarial, y hubo reuniones y ahí los vecinos ya manifestaron su temor a que se le llevara al Palacio de Congresos. Y hubo una intervención de un presidente, de un director de un grupo de teatro que fue magnífica, creo que hasta la tengo grabada, que está magnífica. Aquí están los prejuicios todavía de la vía para arriba, y no se entendía eso en alguna cabeza. En algunas cabezas no entendieron eso. Y la universidad, haciendo el primer estudio que había, el primer proyecto viable dentro de lo que presentaron, de aquel estudio muy cuestionable también, por otras cosas, pero era en Highton. A mí me parece que, sin entrar en el proyecto secuestrado de Carrús, que yo creo que es verdad que Carrús también es un barrio importante, la ciudad más grande, de hecho necesita hitos arquitectónicos también, que no se quede todo en el centro. Ahora, de hecho, por hacer el conservatorio en Candalís, ya veremos si sale. A mí me parece un buen proyecto el de Highton, y creo que es un proyecto de peso, y creo que es ambicioso, y me parece un buen proyecto, el mejor que han presentado Pepe y Vox, porque lleva cine, auditorio, porque no hay que olvidar que las salas culturales y demás también están en el centro o en otros espacios de Raval y demás, y no en los barrios, salvo creo que en Carrús está la carreta de teatro y poco más, ¿no? Entonces me parece un proyecto interesante, porque también lleva cafetería, se mantiene el aparcamiento, que también es un punto importante para
los vecinos, porque un aparcamiento de pago ahí pues sería complicado, salvo que hubiera descuento, pero bueno. En cualquier caso me parece un proyecto importante para el barrio porque al final no está demostrado tampoco que construir un auditorio tenga que, son Palacio de Congresos, vaya a dinamizar más un barrio, ¿no? O sea, yo es que esto también lo hablé con arquitectos en su día. Hombre, pasamos de un proyecto de 40 millones a un proyecto de Sí, 14. sí, Pero vale, yo no digo que pero- sea malo. Yo no digo que sea malo, pero un proyecto lo potentísimo. que yo digo es que esto no me parece, respecto a otros casos, un centro social de barrio, Claro. porque me parece que lleva incorporadas otras cuestiones, como el tema del Odeón, o sea, un Odeón, una filmoteca, me parece muy bien que haya también cines en los barrios, Cine. cafetería y demás, y que luego el Hada de Alicante, que costó una millonada, no sé, 60, 70 millones, y dinamizaba más quizá el mercadillo que ponían ahí, ¿no? Porque al final es un mazacote que tampoco genera una gran actividad económica. Entonces, puede ser que en un barrio dinamice más a nivel de cafetería, generar trasiego de gente y demás, incluso una plaza jardinada de un sitio donde pasear. Entonces, Además, me parece es que un han proyecto apostado por la cultura. importante, y lo que no entiendo, perdona, es los argumentos que se han sacado ahora de la chistera decían que no iba a poder ser posible y aquí está, igual que con otras cosas, pero ¿quién ha dicho que ese proyecto no iba a poder ser posible? El PSOE. Otra cosa es que haya salido dudas con la financiación porque es mucho dinero y ahora veremos también, yo tengo ganas de verlo, de cuánto es el préstamo que pide el ayuntamiento porque hay muchas cosas pendientes, pero me parece un proyecto El interesante. Palacio de Congresos podría haber sido un revulsivo brutal para Carrús. Sí, a O Carrús no, lo concebimos. O no, o Sí, un a Carrús- problema gravísimo para A los ver, accesos ¿un problema de... para, ¿por qué? Que yo- Y aquí no va a ser, y entonces para eso, aquí no va a ser un problema, ¿no? no, porque ¿Dónde puedes está ir ahora? andando. Todo el vecindario puede ir andando. Yo no al dudo- centro Y aquí cultural. no se puede ir andando. No dudo que para Y- el y Congresos mucha hubiera sido gente- también un buen proyecto, pero este también es un proyecto buen proyecto. potentísimo, Y no como- tiene por qué generar más. ¿Por qué es un buen proyecto? Más dinamismo ¿Por uno qué que es un otro? buen proyecto ahí en Altavi si no es allí? Pero es que es lo mismo, ¿y por qué, Claro, y por qué es un buen claro. proyecto, un complejo cultural con cine y demás Yo no digo en que otro no sea barrio? bueno, yo no digo que ¿Qué, sea qué bueno. hubiéramos dicho si se Yo hace no este digo que proyecto sea en el bueno. centro o en Altavi? Pero Por es ejemplo. segunda división con respecto al proyecto, al primer proyecto. Yo lo que creo ¿Qué es segunda recordar, división? yo lo que Falta un creo concepto recordar y en que Carrús falta es un concepto. segunda división a nivel de inversión y de proyecto ambicioso, Claro. puede ser, pero también es un proyecto importante. Claro. Y yo creo que puede ser más útil para el barrio que lo otro. Si trasladamos las expectativas que para el Palacio de Congresos se generan sobre la ubicación dónde va a ir, las trasladamos allí, pues Pero hagamos- es que- Pero hagamos- hazlo- a ver, hagamos la lo deducción. mismo que dices que se secuestró el Palacio de Congresos de Carrús, ahora estás tú mismo planteando que a lo mejor se secuestró el Palacio de Congresos, que ya no sé si se hace. Hubieras tenido Sí, bueno, en por Carrús eso el mismo dije- problema. por ¿Quién eso lo va a di- pagar? ¿Quién ya, lo va a pero hacer? por eso dije que A ver. quizás sea mejor este proyecto Tenemos porque el que otro terminar. parece Sí, inviable. solo parece que no se va a llevar a solo cabo. una cosa. No creo que haya que calificar proyectos de primera o de segunda, Claro. porque todos son importantes. Y segundo, recuerdo que en el solar de Highton se quisieron hacer muchas cosas, pero no cabían por el tamaño del solar. Y se tuvo que diseñar varios proyectos, entre ellos el Palacio de Congresos, porque se veía de poco espacio para lo que se quería hacer. Eso tampoco no lo olvidemos. Es verdad. ¿Eh? No lo olvidemos. Pero sí, Ahora está No, pero sí, vamos a ver. grande. vamos a ver. No, es que Vamos a ver. claro que hubiera sido para, pero No, es que pero- no pero cabía, que- no había espacio como para no lo había. que se quería hacer. Pero El si solar les- de Highton Evaldo, pero si no no sé- se quería, no había espacio ¿Cómo para que poder, no? Pero si porque les- hubo un primer proyecto que también de centro social con Ángeles Candela de Con concejala Ángeles que se hizo incluso una Un render. encuesta popular para ver cuál tal y no cabía En porque el estu- espacio pero no vamos a ver, cabía. el estudio de la universidad lo daba como el primero viable. Porque Es decir, y tenía las medidas. Hoy puedes hacer todo a nivel arquitectónico prácticamente y un solar muy grande. Un centro de congresos cabe. ¿De qué tamaño además? Pues no lo sé, pero también juegas con el subsuelo. Quiero decir, que en esa Subsuelo y parcela es muy por grande arriba y por abajo, y yo decía de coña ayer que incluso puedes hacer un campo de fútbol 11 porque es muy grande. Entonces quiero decir que es un solar muy grande. O sea, de hecho, tú lo ves ahora despejado de coches y caen muchas cosas. Y a nivel arquitectónico Ay, hoy con la qué tecnología que hay en las cosas caben. opciones, A mí ¿Qué me cosas parece caben mucho muy ahí? bien. Valdo, Yo digo que bienvenido. Es un Que proyecto bienvenido este bueno, proyecto, sí. pero que en la placa, cuando se ponga el alcalde, tal, y no con esto,
pero después de haber desechado el Palacio de Congresos, que lo ponga en la placa. Que no, Bueno. que no. Y que los vecinos, que lo pongan en la placa y que los vecinos, y que los vecinos se enteren. Sí, tienen que enterarse. Tenemos Tienen que que poner ser- el punto final, porque es que del Palacio de Congresos en Carrús o en Altavix podríamos hablar, porque hay mucho Y pro, cuando- Sí, mucho en cuando contra. si Si alguna vez estamos se hace. aquí, si estamos Y aquí si alguna cuando- vez se hace el Palacio Tranquilo, de que Congresos hablaremos en del Altavix. conservatorio, tranquilo. Cuando- Hablaremos del conservatorio. El conservatorio que podía estar edificado ya, conservatorio- que podría estar edificado El ya. conservatorio se empieza ya a reclamar porque dimos la noticia y es que el Conservatorio de Música ya es internacional, ya quiere hacer programas que de podría Erasmus. estar construyéndose tal si no hubiese sido por el capricho del alcalde de colocarlo en Candalix. Bueno, Bueno, las pues... cosas en el centro, eso he dicho que... Claro, claro, Bueno, Candalix. también, el Tranquilo, hablaremos PSOE del también lo conservatorio. quería colocar unos metros más para allá, en el Bueno, Clara pero- Campo Amor. Tenía parcela, tenía todo. Tenía la se ha parcela en demorado Clara por ese Campo Amor, capricho. en la avenida UNESCO, Claro, eso al lado del eso quiere decir campus. que eso no es el centro. No, no es el centro, es Hombre, Altavix. no es el centro. No, no es el centro. El centro no Pero es. está más cerca, ¿no? Pero bueno, tienes una parcela donde no hay problemas, que al final es tema donde no haya posibilidad de problemas. Sí, bueno, ubicaciones. Vamos a ver dónde ubican la torreta. ¿No están ahora identificando suelo para la ampliación de la torreta? Ya veremos. Ya veremos. Bueno, pues veremos las siguientes ubicaciones. Gracias, Baldo. Gracias, Juan Carlos, gracias, Pablo. Nosotros no se vayan porque precisamente vamos a hablar del turismo de crucerista, del Palacio de Congresos, el turismo de congresos y la cultura y la dinamización que este centro sociocultural en Highton va a traer para el barrio de Carrús, apostando por la cultura, y lo haremos con la concejal Irene Ruiz, la concejal de Turismo y Cultura está ya preparada.